Español. Esta es la venerada tumba de María, considerada desde hace mucho tiempo como su lugar de descanso final por la tradición. Ubicado al pie de la montaña, este lugar sagrado ha atraído a peregrinos durante siglos, cada uno de ellos para rendir homenaje a una de las figuras más queridas del cristianismo. Después de generaciones de búsqueda, los eruditos y exploradores finalmente descubrieron este lugar sagrado, que había permanecido oculto durante siglos. En las profundidades de este santuario subterráneo, el paso del tiempo está grabado en las mismas paredes, oscurecidas por siglos de humo de velas. Como uno de los sitios cristianos más importantes, conlleva un profundo sentido de historia y devoción. Según la antigua tradición, esta cripta es donde María, la Madre de Jesús, fue enterrada. Aquí se construyó un monumento por primera vez en el siglo V, aunque el tiempo y la agitación lo destruyeron repetidamente. La estructura que se mantiene en pie hoy en día lleva las marcas de diferentes épocas. Su fachada se remonta al periodo de las cruzadas del siglo XII, mientras que la cripta en sí es de origen bizantino. En las profundidades del suelo, una antigua cisterna permanece intacta, testigo silencioso de siglos de oración y reverencia. Este es un lugar de inmenso significado espiritual e histórico, que cuenta la extraordinaria historia de la vida de María, una vida que marcó el curso de la historia. María era una joven judía de la ciudad de Nazaret, comprometida con un hombre llamado José. Vivió una vida humilde, sin saber que había sido elegida para un propósito divino que cambiaría el mundo para siempre. Un día, su vida cambió para siempre cuando un ángel se le apareció. Era Gabriel, un mensajero de Dios, quien la saludó con las palabras: «Saludos, oh favorecida. El Señor está contigo». Abrumada por el miedo y la confusión, María apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Pero Gabriel la tranquilizó, revelándole un mensaje que redefiniría su destino. Iba a tener un hijo, y su nombre sería Jesús. A diferencia de cualquier niño nacido antes, Jesús no tendría un padre terrenal. En cambio, sería concebido por el poder del Espíritu Santo. Él sería el Hijo de Dios, el cumplimiento de una promesa divina, y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Su reino no tendría fin, y su presencia traería salvación al mundo. María, luchando por comprender la magnitud de las palabras del ángel, preguntó: «¿Cómo será esto, si no conozco varón?». Gabriel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». A pesar del peso de esta revelación, María respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y con eso, el ángel se fue, dejando a María para que abrazara el increíble viaje que le esperaba. La noticia del embarazo de María colocó a José en una posición angustiosa. Aún no habían completado su matrimonio, ni habían vivido juntos como marido y mujer. Para el mundo exterior, parecería que María lo había traicionado. La desgracia que ella sufriría era inevitable. Mientras José luchaba por decidir qué hacer, un ángel se le apareció en un sueño, brindándole claridad y seguridad divina. «José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Con fe y obediencia, José tomó a María como su esposa, permaneciendo a su lado a pesar de lo que otros pudieran haber pensado. Los dos llevaban un secreto mucho más grande que cualquier rumor: María estaba embarazada del Hijo de Dios. Cuando se acercaba el momento del parto, María y José tuvieron que viajar a Belén para inscribirse en el censo y pagar sus impuestos. Cuando llegaron, el pequeño pueblo estaba abarrotado de viajeros y todas las posadas estaban llenas. Desesperados por encontrar un lugar donde cobijarse, encontraron refugio en un establo, un lugar humilde e indigno para el nacimiento de un rey. Allí, entre los animales y la paja, María dio a luz a su hijo. Lo envolvió en pañales sencillos y lo acostó en un pesebre. Pero este no fue un parto común.
Los cielos mismos anunciaron la llegada del Mesías. En los campos cercanos, los pastores cuidaban sus rebaños cuando de repente se les apareció un ángel, bañando la noche con un resplandor divino. El ángel les habló y les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran gozo para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Mientras las palabras resonaban en las colinas, el cielo se llenó de repente de una multitud celestial, un coro de ángeles que inspiraban temor y glorificaban a Dios. Llenos de asombro, los pastores se apresuraron a encontrar al niño. Cuando vieron al recién nacido Jesús, supieron de inmediato que no era un niño común. Salieron del establo llenos de asombro y difundieron la noticia de lo que habían visto. María y José se dedicaron a criar a Jesús, guiados por la revelación divina en todo momento. Cuando se avecinaba un peligro, un ángel les advirtió que huyeran a Egipto, donde permanecieron a salvo hasta que la amenaza hubiera pasado. Cuando Jesús tenía apenas 40 días, María y José lo llevaron al templo de Jerusalén, donde fue presentado ante Simeón, un hombre devoto a quien se le había prometido que vería al Mesías antes de morir. Al ver al infante, Simeón lo tomó en sus brazos y declaró: «He aquí que este niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel y a ser un signo». María escuchó estas palabras y las mantuvo cerca de su corazón, sabiendo que el niño que acunaba no se parecía a ningún otro. La historia de María es una historia de fe, coraje y propósito divino. Desde una simple joven de Nazaret hasta la madre del Hijo de Dios, su viaje sigue siendo un testimonio del poder de la fe y el cumplimiento de la promesa de Dios. E incluso ahora, su historia perdura, inspirando innumerables almas que buscan esperanza y salvación. Las palabras proféticas de Simeón a María tenían un peso que solo se entendería plenamente décadas después. Este niño está destinado a ser una señal que será objeto de contradicción. Sí, una espada traspasará a tu propia alma también, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. El alma de María fue realmente traspasada, no por una espada física, sino por el dolor inimaginable de presenciar la crucifixión de su hijo. 33 años después de haberlo acunado por primera vez en sus brazos, estuvo al pie de la cruz, viéndolo sufrir una muerte brutal e injusta. La agonía de ese momento cumplió la profecía de Simeón, ya que María soportó el dolor que ninguna madre debería tener que soportar jamás. A lo largo de la historia, Dios ha elegido a personas con propósitos extraordinarios, pero pocas han recibido un llamado tan profundo como el de María. Ser la madre del Mesías, nutrir y criar al Hijo de Dios, fue uno de los honores más altos jamás otorgados a un ser humano. En la tradición cristiana, un dogma es una verdad fundamental perteneciente a la fe o la moral, revelada por Dios, transmitida a través de la escritura o la tradición y proclamada definitivamente por la Iglesia. No son meras ideas teológicas, sino creencias esenciales que los fieles están obligados a aceptar. La responsabilidad de salvaguardar estas verdades sagradas pertenece al magisterio, la autoridad docente de la Iglesia, liderada por el Papa y los obispos en unión con él. Guiados por el Espíritu Santo, se les confía la tarea de preservar, proteger y proclamar la revelación de Dios. Entre las enseñanzas más significativas sobre María, 4 han sido definidas como dogmas. La Inmaculada Concepción. María fue concebida sin pecado original, preservada de su mancha por una gracia singular de Dios. María como Madre de Dios no solo es la Madre de Jesús, sino que como Jesús es plenamente divino, se la llama con razón Madre de Dios, Theotokos. La Asunción de María. Al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. La virginidad perpetua de María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. La virginidad perpetua de María no es meramente una realidad biológica, sino una profunda verdad espiritual. Simboliza su total devoción a Dios y el papel sagrado que le fue dado. Algunos se preguntan cómo pudo permanecer virgen después del parto, pero la naturaleza milagrosa de la concepción y el nacimiento de Jesús no es un misterio mayor que su aparición ante sus discípulos después de la resurrección, entrando en una habitación cerrada sin abrir la puerta.
Esta identidad sagrada era tan central para su ser que incluso dentro de su matrimonio, María y José se abstuvieron de tener relaciones maritales normales. Su relación era única, unida por un propósito divino que trascendía las costumbres humanas ordinarias. El Nuevo Testamento no menciona los últimos momentos de la vida de María. No hay relato bíblico de su muerte ni de su entierro, por lo que muchos detalles quedan envueltos en misterio. Sin embargo, desde los primeros siglos del cristianismo, una fuerte tradición ha señalado un lugar específico como su tumba. Un santuario poco iluminado al pie del Monte de los Olivos, conocido hoy como la Iglesia de la Asunción. Este antiguo lugar es un testimonio de la reverencia imperecedera por María. Se cree que la cripta, que contiene una tumba vacía, es el último vestigio de una iglesia construida por primera vez en el siglo V. Aunque las guerras y las conquistas han amenazado repetidamente su existencia, el significado sagrado de este lugar nunca se ha desvanecido. La ubicación de la tumba está justo más allá de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén, al otro lado del valle de Cedrón, cerca de la puerta de San Esteban y el jardín de Getsemaní. Parcialmente hundida por debajo del nivel de la calle, a la iglesia de la Asunción se llega descendiendo una escalera de piedra hacia un patio abierto. La entrada se realiza a través de la fachada conservada de una basílica de las cruzadas del siglo XII, una huella duradera de la devoción medieval. A la derecha de la tumba, un pasadizo conduce a otro lugar sagrado, la gruta de Getsemaní, donde se cree que Jesús pasó su última noche en oración antes de su arresto. Desde los primeros días del cristianismo, los creyentes han venerado esta tumba como el lugar de descanso final de María. A lo largo de los siglos, arqueólogos y académicos han tratado de descubrir la verdad detrás de sus orígenes. En 1972, Bellino Bagatti, un fraile franciscano y arqueólogo, dirigió una excavación del sitio. Sus descubrimientos proporcionaron evidencia convincente de que la tumba era parte de un antiguo cementerio que data del siglo I después de Cristo. Bagatti y su equipo exploraron 3 cámaras funerarias, examinando cuidadosamente sus estructuras e inscripciones. Después de una investigación exhaustiva, concluyó que este sitio coincidía estrechamente con las descripciones históricas de la tumba de María registradas en el siglo V. Aunque el tiempo y las conquistas han dejado sus cicatrices, la naturaleza sagrada de este lugar nunca ha disminuido. Una pequeña iglesia estuvo cerca de la tumba, pero fue destruida en el año 614 después de Cristo por el ejército persa. A pesar de esta devastación, los peregrinos cristianos continuaron visitando el lugar, firmes en su creencia de que aquí era donde había sido enterrada la madre de Jesús. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén en el año 1130 después de Cristo, reconstruyeron la iglesia, reviviendo su significado como lugar de culto. La confiaron a los monjes benedictinos y bajo su cuidado, el santuario floreció. La nueva estructura, construida en el estilo gótico temprano, fue concebida como uno de los monasterios más magníficos de Jerusalén, un lugar digno de honrar a la Madre de Cristo. Aunque la era de las cruzadas finalmente llegó a su fin, y Jerusalén vio a muchos gobernantes ascender y caer, la iglesia de la Asunción todavía se mantiene en pie hoy, un monumento solemne al legado perdurable de María. Peregrinos de todo el mundo siguen descendiendo por la antigua escalera y entran en el espacio sagrado donde, durante siglos, se han susurrado incontables oraciones con reverencia y devoción. La vida de María fue una vida de fe, sacrificio y llamado divino. Ya sea en su camino terrenal o en el misterio de su muerte, ella sigue siendo una luz guía para aquellos que buscan la presencia de Dios. Si la iglesia de las Cruzadas no hubiera sido destruida por Saladino en 1187, su cripta podría haber permanecido completamente intacta, preservando un vínculo ininterrumpido con el pasado. Sin embargo, a pesar de la destrucción de la iglesia, la cripta en sí permaneció intacta. En la segunda mitad del siglo XIV, el lugar fue reconstruido y reutilizado nuevamente, esta vez como monasterio para frailes franciscanos. Durante un tiempo, fue un lugar de profunda devoción y reflexión académica. Sin embargo, en 1757 se produjo un cambio significativo. Los franciscanos fueron expulsados oficialmente,
lo que marcó el final de su administración de este espacio sagrado. A pesar de los muchos conflictos que sacudieron Jerusalén a lo largo de los siglos, incluidas las batallas otomanas, la Iglesia en sí resistió notablemente. Su resistencia habla de la reverencia inquebrantable que ha rodeado el sitio durante generaciones. Incluso con siglos de veneración y estudio, la cripta sigue siendo un enigma. Nunca se ha encontrado evidencia física definitiva para verificar la historia que ha persistido desde la antigüedad. Sin embargo, algunos todavía creen que la cámara puede haber albergado alguna vez el cuerpo de la Virgen María durante 3 días antes de su asunción. Uno de los mayores desafíos para datar la estructura original de la tumba es que los lugares de enterramiento del siglo I comparten muchas similitudes arquitectónicas. La cultura funeraria de ese periodo era deliberada pero sin adornos, lo que dificultaba distinguir una tumba sagrada de otra. Los investigadores han analizado el lugar en gran detalle, pero gran parte de lo que se cree sobre él sigue siendo especulación, transmitida a lo largo de casi 2000 años de tradición. María, la Madre de Jesús, no solo es una de las mujeres más veneradas del cristianismo, sino también una de las figuras femeninas más importantes de la historia mundial. Si bien muchos consideran que la tumba de Jerusalén es su lugar de descanso final, las tradiciones alternativas sugieren lo contrario. Una de las afirmaciones más intrigantes apunta a Turkmenistán, en un lugar conocido como María, originalmente llamado Mari. Según esta leyenda, Jesús, María y sus seguidores cercanos se embarcaron en un viaje hacia la India, y fue en el actual Turkmenistán donde falleció María. Otra tradición controvertida sitúa el lugar de enterramiento de Jesús en la India, lo que sugiere que tanto él como su madre pueden haber viajado más al este de lo que comúnmente se cree. Aunque esta afirmación difiere mucho de la doctrina cristiana dominante, sigue siendo un tema de interés en ciertos círculos históricos y religiosos. Un notable descubrimiento moderno ha reavivado los debates en torno a la muerte y asunción de María. Por primera vez en muchos años, se abrió y examinó la tumba de la Virgen María en el Valle de Cedrón, cerca de lugares sagrados como el huerto de Getsemaní y la Iglesia de todas las naciones. El resultado fue inesperado. Este hallazgo ha intensificado las discusiones teológicas. Algunos sostienen que contradice la creencia sostenida durante mucho tiempo de que María fue enterrada y permaneció en su tumba, mientras que otros lo ven como una prueba más de su asunción al cielo. Los resultados han alimentado la especulación, especialmente entre aquellos que se preguntan si María realmente ascendió, o si su cuerpo fue trasladado hace mucho tiempo a un lugar desconocido. Diferentes denominaciones cristianas tienen perspectivas contrastantes sobre este asunto. Los católicos creen que María nunca sufrió una muerte natural, sino que fue asunta en cuerpo y alma al cielo, una creencia vinculada a la doctrina de su Inmaculada Concepción. Los cristianos ortodoxos orientales creen que María experimentó la muerte, fue enterrada y luego resucitó antes de ser asunta al cielo. Estas interpretaciones teológicas se basan en la idea de que María, como Madre de Jesús, el Hijo de Dios, recibió un destino especial, distinto al de cualquier otro ser humano. Su asunción está profundamente relacionada con la doctrina de que nació sin pecado, lo que hace que su transición al cielo sea distinta a la de cualquier otro santo. La proclamación formal de la Asunción de María como doctrina oficial se produjo en 1950, cuando el Papa Pío XII la declaró como una enseñanza infalible de la Iglesia Católica. Sin embargo, es importante señalar que estas doctrinas no aparecen explícitamente en el Nuevo Testamento, sino que se desarrollaron a lo largo de los siglos a través de la reflexión teológica y la tradición. El misterio que rodea los últimos días de María ha dado lugar al surgimiento de varias leyendas y tradiciones, cada una de las cuales ofrece una perspectiva diferente sobre dónde pudo haber pasado sus últimos momentos en la tierra. Algunas tradiciones orales afirman que la tumba de María podría estar ubicada en regiones como Turquestán, Irak o Pakistán, aunque no hay evidencia histórica o arqueológica que respalde estas afirmaciones. Una de las tradiciones alternativas más conocidas sugiere que María viajó a Éfeso con San Juan, donde finalmente falleció. Esta creencia se ve respaldada por la existencia de una pequeña casa de piedra en Éfeso, que muchos creen que fue el
hogar de María en sus últimos años. A esta teoría se sumó la creencia en la conexión de María con Éfeso, que en el siglo XIX se vio reforzada por las visiones de una monja alemana, Anna Katharina Emmerich. Sus revelaciones místicas describían detalles de los últimos días de María y del lugar donde vivió, lo que condujo a una mayor devoción al lugar. Independientemente de donde hayan descansado los restos terrenales de María, su presencia espiritual sigue sintiéndose profundamente en todo el mundo. Desde la tumba sagrada de Jerusalén hasta la casa de Éfeso, desde las antiguas leyendas de Turkmenistán hasta los debates teológicos sobre su asunción, la historia de María trasciende el tiempo, la geografía y la tradición. Para los creyentes, su importancia no está ligada a un único lugar físico, sino al profundo papel que desempeñó en la historia, la mujer elegida para traer al Salvador al mundo, una madre que soportó un dolor inimaginable y una figura de fe y devoción cuyo legado sigue inspirando a millones de personas. Puede que el misterio del lugar de descanso final de María nunca se resuelva por completo, pero tal vez sea apropiado. Su vida estuvo llena de un propósito divino, y su partida de este mundo sigue siendo tan milagrosa como su entrada en él. El reciente descubrimiento de la tumba de Jesucristo en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén ha reavivado el interés por otro lugar sagrado, la tumba de la Virgen María. Mientras los científicos trabajaban para reparar la tumba de Cristo, descubrieron la roca original donde yacía su cuerpo, lo que reveló información valiosa sobre la historia del lugar de enterramiento y las transformaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos. Esta revelación ha provocado nuevos debates, reevaluando creencias arraigadas sobre la muerte y la asunción de María. Si bien varias tradiciones cristianas ofrecen perspectivas contrastantes, una cosa sigue siendo cierta: la búsqueda de la verdad continúa. A lo largo de la historia cristiana, la importancia de María ha sido central para la reflexión teológica, la representación artística y la devoción espiritual. Su papel como Madre de Dios, Theotokos, está profundamente entrelazado con la encarnación, así como con las creencias escatológicas, del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis 12 ofrece una imagen poderosa que a menudo se asocia con María, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunas interpretaciones sugieren que para que Cristo regrese en forma humana como el segundo Adán, debe nacer de una mujer en cuyo cuerpo habitará el espíritu de la Inmaculada Madre de Dios. Esta idea vincula a María no solo con la primera venida de Cristo sino también con la segunda venida, el nuevo cielo y la nueva tierra, y una nueva natividad. Por lo tanto, el papel de María en la historia de la salvación no se ve como un evento único sino como una misión divina continua, un papel que abarca desde el nacimiento de Cristo hasta el cumplimiento escatológico del plan de Dios. El Nuevo Testamento no dice nada sobre los detalles de la muerte de María, dejando gran parte de lo que se cree hoy en día a los escritos y tradiciones cristianos primitivos. Una de las creencias más duraderas es que María no experimentó la muerte de la misma manera que otros humanos. En cambio, algunas tradiciones describen su muerte como una transición pacífica, como si simplemente se estuviera quedando dormida. Esta creencia se refleja en el término utilizado por la Iglesia Ortodoxa Oriental, la dormición de María, que significa quedarse dormida. ¿Qué edad tenía María cuando falleció? Sigue siendo incierto, pero fuentes apócrifas tempranas, como el Transitus Mariae, sugieren que no tenía más de 50 años en el momento de su partida. Según esta tradición, su cuerpo resucitó y al tercer día, su alma y su cuerpo ascendieron al cielo, reflejando la resurrección de su hijo. Se dice que su tumba fue encontrada vacía 3 días después de su funeral, lo que reforzó la creencia en su asunción corporal. La idea de la asunción de María al cielo se extendió tanto que en 1950, el Papa Pío XII la declaró formalmente un dogma de la Iglesia Católica, la creencia de que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo y no sufrió descomposición corporal. Aunque las primeras tradiciones sitúan la muerte de María en Jerusalén, una creencia alternativa sugiere que murió y fue enterrada en Éfeso, en la actual Turquía. Esta afirmación se basa en el relato evangélico de Cristo en la cruz, donde confió a María a San Juan. Dado que Juan viajó más tarde a Éfeso,
Algunos creen que María lo acompañó y pasó sus últimos años allí. Sin embargo, no hay ninguna tradición histórica sólida que conecte directamente la muerte y el entierro de María con Efeso. La Enciclopedia Católica hace referencia a los Hechos de San Juan de Prócoro, que afirman que Juan fue a Efeso solo, mucho después de la muerte de María. Este relato debilita el argumento de que Efeso fue su lugar de entierro. Para aumentar el misterio, una monja alemana del siglo XIX, Anna Catarina Emmerich, informó haber tenido visiones de la casa de María en Efeso, lo que llevó al descubrimiento de una pequeña casa de piedra que algunos creen que fue la última morada de María. Hoy, este lugar, conocido como la Casa de la Virgen María, sigue siendo un popular destino de peregrinación. A pesar de siglos de devoción, muchos todavía se preguntan si la tumba en Jerusalén realmente pertenecía a la Virgen María. Una de las primeras referencias registradas sobre la tumba vacía de María proviene del siglo V después de Cristo, en un texto de Cirilo de Escitópolis conocido como Historia Eutímica. Según este relato, el emperador bizantino Marciano y la emperatriz Pulqueria solicitaron las reliquias de la Virgen María. Sin embargo, Juvenal, el patriarca de Jerusalén, respondió que no existían reliquias, porque María había abandonado su tumba 3 días después de su entierro. Esta falta de reliquias físicas solo ha profundizado el misterio que rodea el lugar de descanso final de María. A diferencia de muchos santos, cuyos huesos han sido venerados, el cuerpo de María nunca ha sido encontrado, lo que refuerza la creencia de que fue llevada al cielo en forma corporal. Esta ausencia de reliquias, junto con los debates históricos y teológicos, asegura que la Asunción de María siga siendo uno de los mayores misterios del cristianismo, uno que continúa inspirando, desafiando y fascinando a los creyentes de todo el mundo. Independientemente de dónde hayan reposado los restos terrenales de María, su presencia espiritual se siente profundamente en todas las culturas, tradiciones y credos. Desde la antigua tumba de Jerusalén hasta la casa de Efeso, desde las tradiciones ortodoxas orientales de la dormición hasta la doctrina católica de la Asunción, su legado trasciende el tiempo y el lugar. La historia de María es una historia de propósito divino, sacrificio y fe inquebrantable. Ya sea en Jerusalén o en Efeso, en las Sagradas Escrituras o en visiones místicas, ella sigue siendo la mujer elegida para dar a luz al Salvador, la madre que soportó el dolor al pie de la cruz y la reina que fue llevada al cielo, y que sigue inspirando a millones de personas. Puede que nunca se descubra por completo la verdad sobre los últimos momentos de María, pero tal vez sea apropiado. Su vida fue un milagro, y su partida de este mundo, al igual que su entrada en él, sigue siendo un acontecimiento envuelto en el misterio divino. El icono de la fe encuentra su resplandor en la luz de Cristo, que nos acerca cada vez más a Él y a la Iglesia, de la que María es el arquetipo máximo. Solo a través de su relación de amor con su Hijo se puede comprender verdaderamente la profundidad y los contornos del papel de María. Solo por la gracia divina, el camino de fe de la Virgen María fue singularmente receptivo al amor de Dios, abrazándolo plenamente y sin vacilaciones. Ella, la bendita entre las mujeres por su fe inquebrantable, sigue siendo inseparable de Cristo. Sin embargo, esta profunda conexión no es unilateral. En el amor ilimitado del ágape divino, el amor que se da completamente sin disminuir, Cristo mismo también está vinculado para siempre a su madre. En esta realidad sagrada, la participación de la humanidad en la vida divina de Cristo no es meramente una experiencia individual, sino una entrada en el amor mismo que existe entre Jesús y María. Por medio del Espíritu Santo, somos hechos hijos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo y hermanos del Hijo cuya forma terrena fue preparada en el vientre inmaculado de María. La fe, entonces, no es solo un don personal, es un arraigo en la relación recíproca entre Jesús y su madre. En la fe de María, vislumbramos el deseo de Dios para la humanidad, ser fructíferos como Él es fructífero, entrar en una relación con el que sea a la vez filial y nupcial, hecha posible por medio del Espíritu. Sin embargo, la fe de María no es meramente un símbolo o un reflejo pasivo de la voluntad divina. Ella es el vehículo a través del cual se lleva a cabo el plan salvífico de Dios. Al pie de la cruz,
María se convirtió en la madre de todos los creyentes, haciendo de Cristo el hermano de aquellos que, como San Juan, lo aceptan en la fe. En esta hermandad, somos atraídos hacia el amor eterno que el Padre tiene por su Hijo. Además, porque María, llena de gracia, reconoce y se entrega continuamente a la palabra divina, se convierte en algo más que un icono. Es el arquetipo viviente de la Iglesia, la esposa escatológica del Cordero. A través de ella, los creyentes son introducidos en la unión nupcial con Cristo, una unión que encontrará su cumplimiento perfecto cuando Él se haga todo en todos. Su maternidad virginal tiene un profundo significado, que apunta al doble misterio de la fe, la unión con Dios que la fe inicia y la filiación divina que Cristo, en comunión con María, otorga a los creyentes. A través de siglos de reflexión, se ha revelado la verdad última de la vida de María. La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, al término de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La Asunción es la culminación divina de la obra de Dios en ella. Al pasar del tiempo a la eternidad, es lógico que la misma carne que llevó al Verbo encarnado nunca sufra corrupción. Su Asunción no es meramente un triunfo personal, es una promesa para todos los que creen. Ofrece una visión de la eternidad, dándonos la seguridad de que también nosotros podemos seguir su camino cuando nuestro tiempo en la tierra llegue a su fin. Como declaró solemnemente el Papa Pío XII en 1950, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Así como Cristo fue resucitado en gloria, también lo fue su madre, para reinar con él en el reino de los cielos. Como el Hijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, María es legítimamente la Reina Madre, que comparte su reinado. En esto, ella sigue siendo a la vez un modelo y una precursora para la Iglesia. Como nos recuerda San Pablo, si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos, también reinaremos con él. En el credo de los apóstoles profesamos nuestra fe en la resurrección de la carne y la vida eterna. Este es el verdadero destino de nuestro viaje, el cumplimiento de nuestra fe. En María, esta promesa ya se ha cumplido. Ella es nuestro faro de esperanza y consuelo, la primera en experimentar la plenitud de lo que espera a todos los que permanecen fieles. Su Asunción es un privilegio profundamente ligado a su maternidad divina. Puesto que el pecado trae muerte y corrupción corporal, era justo que María, libre de pecado, estuviera exenta de esta consecuencia natural. Así, el misterio de su dormición o asunción no es simplemente un acontecimiento del pasado, es una realidad que nos llena de alegría, gratitud y esperanza. La presencia de María en el cielo es un signo de lo que está por venir, un anticipo de la promesa divina de que también nosotros podemos participar de la gloria eterna de Dios. Como criaturas de Dios, miramos a María, que ya está en el cielo, unida a su Hijo en la gloria. Así como ella ha alcanzado su destino eterno, también nosotros estamos llamados a seguirla. Su camino no es solo suyo, es la promesa de todos los que viven en la fe y el amor unidos a Cristo. María ya participa de la gloria eterna de Dios. Ella ha llegado al lugar donde también nosotros esperamos estar algún día. Por eso es un faro de consuelo y esperanza. Si ella, humana como nosotros, ha sido recibida en el cielo, entonces podemos confiar en la misma misericordia divina que nos espera. Elevemos nuestros ojos y nuestro corazón hacia ella, la que nunca abandonó a su Hijo y ahora se regocija en la plenitud del cielo. Mientras recorremos nuestros propios caminos, encomendémonos a su guía, para que ella nos ayude a reconocer las grandes obras de Dios en nosotros y a nuestro alrededor. Que, como ella, magnifiquemos al Señor a través del himno de nuestra vida. A menudo pensamos en el sufrimiento de María, especialmente durante la Cuaresma. La Escritura nos dice que ella estaba allí al pie de la cruz, de pie junto al Apostle Juan. En las estaciones de la cruz, ella aparece 2 veces. Primero en la 4ª estación, encontrándose con Jesús en su camino hacia el Gólgota, y nuevamente en la 13ª estación, acunando su cuerpo sin vida.
Durante esta temporada sagrada, cantamos o rezamos el Stabat Mater, el himno latino medieval que retrata vívidamente el profundo dolor de María al presenciar la agonía de su hijo. Es casi imposible contemplar la pasión de Cristo sin recordar a su madre, de pie en silencio en un dolor. En la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, honramos el sufrimiento de María y reflexionamos sobre el dolor insondable que soportó como madre del crucificado. La muerte de un hijo es quizás el mayor sufrimiento que cualquier padre puede soportar. Para María, esta angustia se magnificó más allá de la comprensión humana. No solo presenció la muerte de su hijo, sino también el horror de su ejecución. Ella, más que nadie, conocía su inocencia, su perfección, su naturaleza divina. Ella lo vio despojado de su dignidad, humillado ante el mundo mientras los soldados echaban suertes por sus vestiduras. Ella vio su carne desgarrada, las marcas de la flagelación, las crueles espinas presionadas en su frente. Leyó la inscripción sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Mientras Jesús sufría en su cuerpo, María sufría en lo más profundo de su alma. No podía hacer nada para aliviar su tormento, ninguna palabra podía disminuir su dolor. Pero permaneció. Estaba presente. Y a veces, la presencia es el único consuelo que podemos ofrecer. Todos hemos estado al lado de alguien que sufría, buscando palabras que nunca serán suficientes. María también se quedó sin palabras en ese momento. Pero su testimonio silencioso fue más poderoso que cualquier discurso. Se quedó a su lado, compartiendo su agonía con un amor inquebrantable. El Evangelio de Juan nos dice que María estuvo al pie de la cruz. No se desplomó desesperada ni miró hacia otro lado. Se mantuvo de pie. En esa postura, vemos una fuerza, un coraje y una dignidad sin medida. Soportó su sufrimiento con una fe inquebrantable, con los ojos fijos en su Hijo, apoyándolo en su misión divina: sufrir, morir y redimir a un mundo que todavía necesitaba salvación. Uno se pregunta, ¿alguien en esa multitud de espectadores se dio cuenta de su sufrimiento? ¿Se detuvo algún soldado, aunque fuera por un momento, a sentir compasión por la madre del hombre al que estaban ejecutando? Por supuesto, los más allegados a ella se quedaron, compartiendo su dolor. Pero, ¿cuántos otros vieron su dolor y se alejaron? ¿Y cuántas veces, en nuestra propia vida, no vemos el sufrimiento de los demás y pasamos de largo, impasibles? El dolor de María no es solo un momento de la historia, es una invitación. Una invitación a permanecer firmes en la fe, a soportar el sufrimiento con gracia y a reconocer el dolor de quienes nos rodean. Al contemplar sus 7 dolores, aprendamos de su fortaleza silenciosa, su amor sin límites y su confianza inquebrantable en la voluntad de Dios. ¿Sintieron alguna vez los responsables de la humillante tortura y ejecución de un hombre inocente el peso de sus acciones? Miraron a María, aunque fuera por un momento fugaz, y sintieron una punzada de remordimiento. ¿O estaban demasiado consumidos por la satisfacción de eliminar lo que percibían como una amenaza? Las Escrituras nos dan una poderosa pista que al menos algunos tomaron nota. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, alabó a Dios, diciendo: «Ciertamente este hombre era inocente». Este soldado romano, endurecido por la brutalidad de su deber, vio el horror de lo que había sucedido. Fue testigo no solo del sufrimiento injusto de Jesús, sino también de la agonía silenciosa de su madre de pie junto a la cruz. Y en ese momento, algo cambió dentro de él, su corazón se conmovió, sus ojos se abrieron y experimentó una profunda conversión. Ahora, colóquese en esa escena. Imagínese de pie allí, en el lugar del centurión. Observe cómo Jesús, atormentado por el dolor, exhala su último suspiro. Mire a María, firme pero afligida, absorbiendo cada herida que su hijo sufre como si fuera la suya. Reflexione sobre el sufrimiento compartido, el tormento físico de Cristo y el dolor penetrante de su Santísima Madre. ¿Puede reconocer su propio papel en este sufrimiento? ¿Ve cómo sus pecados, pasados y presentes, contribuyen al peso de la cruz?
Y lo que es más importante, este reconocimiento profundiza su deseo de conversión, de alejarse del pecado, consolar sus corazones y caminar por un camino de santidad. Mientras reflexiona, recuerde a María al pie de la cruz. Ella no se lamenta incontrolablemente ni se derrumba en la desesperación. Ella permanece de pie. Ella permanece de pie con gracia, dignidad, coraje y una confianza inquebrantable en el plan de Dios. Sé que si yo estuviera en el lugar de María, y sospecho que muchos de ustedes sentirían lo mismo, no me habría mantenido tan sereno. Puedo imaginarme suplicando a los soldados que se detuvieran, gritando angustiado, tal vez incluso gritando por la injusticia de todo aquello. Mi dolor me abrumaría. Sin embargo, María nos enseña algo profundo en su quinto dolor. Nos enseña cómo sufrir bien. Nos muestra que el sufrimiento nunca tiene que ver con nosotros. Nunca se trata simplemente de nuestro dolor, nuestra angustia o nuestras pruebas. Siempre se trata de algo más grande, del plan redentor de Dios, que se desarrolla de maneras que tal vez no comprendamos de inmediato. Y así, como María, estamos llamados a soportar el sufrimiento con los ojos fijos en Cristo, confiando en que en las profundidades del dolor, Dios está obrando. He aquí que hago nuevas todas las cosas. María le dio a Cristo su vida humana. Como nos recuerda San Agustín, la carne de Cristo es la carne de María. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el mismo corazón que latía en el pecho de Cristo fue formado y alimentado en el interior de María? Que su sagrado corazón, que derramó amor sobre el mundo, fue sostenido primero por el corazón de su madre? Y con ese mismo corazón, ella nos ama. No puede evitar amarnos, porque somos sus hijos. María nos ve como hijos caídos de Adán, pero redimidos por su Hijo. Por eso nos acepta como suyos. Cuando dio su fiat en la Anunciación, aceptó no solo el papel de Madre de Dios, sino también el papel de nuestra Madre. Podría haber dicho que no, tal como Eva, también creada sin pecado original, rechazó una vez la voluntad de Dios. Sin embargo, donde Eva se negó, María se rindió. Ella sabía lo que implicaba esta maternidad divina. Entendió que aceptar la voluntad de Dios significaba no solo la gloria de dar a luz al Salvador, sino también el sufrimiento de verlo dar su vida por el mundo. Aún así, no hizo distinción entre las dos cosas. Ella aceptó lo sublime y lo doloroso, la alegría y la angustia, porque sabía que era la voluntad de Dios. Y al pie de la cruz, su fiat alcanzó su cumplimiento. Mujer, ahí tienes a tu hijo. En ese momento, ella se nos entregó a nosotros, y nosotros a ella. Ella se convirtió no solo en la Madre de Cristo, sino en la Madre de todos los que creen. Pero he aquí la pregunta, ¿somos dignos de una madre así? Una cosa es llamar a María nuestra Madre, y otra es amarla como tal. No tiene sentido, es incluso injusto, buscar su amor maternal y sin embargo, ofrecerle un corazón indiferente o distante. Incluso en las relaciones terrenales, cuán doloroso es para una madre amar a un hijo que no la ama a cambio. Y si esto es cierto para una madre terrenal, cuanto más doloroso es descuidar el amor de nuestra Madre Celestial, la que Dios mismo nos ha dado.